Les agradecemos mucho la presencia. Bueno, ustedes saben que presentar un libro, para mí, para la editorial Coligüe, es una felicidad siempre y es especialmente, es más, todavía una felicidad cuando los presentantes, el autor es un amigo como Jorge Bernetti y los presentantes también lo son. En el caso de Josami, es, además de presentante, es el coeditor. O sea, esta es una coedición entre el Centro Cultural Haroldo Conti y Ediciones Coligüe. Los cuatro, vamos a pasar al aviso, también además coincidimos en el espacio Carta Abierta, pero esto no es un acto oficial de Carta Abierta, es una presentación. Pero bueno, aprovechamos que el otro panelista, a quien todavía esperamos, Facundo Moyano, no ha llegado y él es un compañero, pero no pertenece a este espacio. El libro, no voy a decir mucho, simplemente voy a justificar una errata. Este libro, y se los digo para los amigos, para que aprovechen a comprarlo, porque como esperamos que se venda mucho, las próximas ediciones ya no van a tener ese error, y este ejemplar va a ser muy valioso con los años. Cometimos el error, pese a que revisamos 20 veces, acá está Virginia Feynman, que hizo una gran tarea de todo tipo con el libro, de corrección de estilo, de revisión de la edición, etc. Lo vimos todos varias veces y se nos escapó el error de decir que la renuncia de Campo era el 13 de julio de 1974. La verdad es que eso tiene una explicación psicológica. En realidad, para todos los que participamos de la época, es impensable que los hechos que ocurrieron entre el 17 de noviembre del 72 y el 13 de julio del 73 hayan ocurrido solamente en 9 meses o 10 meses. Todos pensamos que fueron como 2 o 3 años por lo menos, porque tantas cosas para arriba y para abajo, y sin embargo fue así. Así que bueno, lo dejo con los panelistas y yo me voy a escucharlos con todo gusto ahí en el lugar que me reservaron. Me alegro de poder estar aquí en primer término con Jorge, con Eduardo y con tantos compañeros y amigos. Me gustaría señalar que en realidad hay como dos caminos para referirse en principio a este libro de Jorge. Uno es el camino directo de hablar de lo que dice o aludir a lo que dice. El otro es el camino de referirse a su reedición. No es que la reedición borre lo que el libro dice, de ninguna manera. Son las mismas palabras, son las mismas crónicas, las mismas afirmaciones, pero en uno y en otro. Pero en realidad es, pensándolo desde su actual reedición, es uno y otro libro a la vez. El que leemos desde aquí, 2011, en medio de un proceso político nacional que a los que tenemos más de cierta edad en muchos aspectos nos evoca aquellas jornadas y de alguna manera reorganiza el sentido que pudo haber tenido este libro en el 82 o en el 83, apenas la dictadura había concluido su periodo, su lapso ominoso, apenas el país había reingresado en el marco de una esperanza democratizadora, etc. En este sentido, digo, son dos caminos, en algún sentido son dos libros. Elijo la segunda, elijo el de hablar del libro reeditado. Tal vez porque me sería muy difícil no aludir, no presentarlo, si no es desde este 2011.
quizás sea simplemente una limitación o una comodidad de mi parte. Me parece que en este sentido tiene un valor, el texto tiene un valor enorme, que es el de venir a inscribirse en un marco que solamente existe para nuestra mirada de hoy o de estos últimos años, imposible pensarla en el 82, un marco en el cual descubrimos que si bien es casi un lugar común hablar de la dictadura y sus horrores, hay una enorme vacancia, un enorme hueco, un enorme páramo todavía en cuanto a los debates, discusiones, reflexiones, indagaciones, sondeos en todo lo que precedió al horror. En todo caso, hay discusiones que debaten o que se representan en las dos alternativas de si hay o no una secuencia natural o directa entre particularmente la guerrilla y la dictadura. A mí me parece que el libro de Jorge amplía el horizonte y nos permite escapar a esas discusiones simplificadoras y maniqueas y nos sitúa en un lugar infinitamente más complejo, infinitamente más interesante, del que la guerrilla forma parte, pero que está asignado por sobre todas las cosas por una movilización popular como pocas veces la Argentina tuvo en su historia. Entonces, hay una pregunta que siempre quedó pendiente, una pregunta para la cual leer y releer este libro, entre algunos otros textos, pero no muchos, resulta probablemente imprescindible, a saber cómo fue que nosotros, porque en definitiva es la sociedad argentina y todos nosotros, cómo fue que en menos de un lustro la Argentina pasó de la punta más alta de la primavera popular, la movilización, los gestos y avances emancipadores a la punta más alta del horror que América Latina haya vivido hasta entonces en toda su historia. Es cierto que a lo mejor unos años después ambas alturas, las de la movilización emancipadora y las del horror, a lo mejor en América Central tuvieron escalas todavía mayores. Pero hasta los años 73-76, la Argentina en ese sentido rompió marcas. Entonces, no es una cuestión cualquiera, no es que ocurre normalmente en otros países que en menos de un lustro pasamos de ambas alturas, de una altura a la otra, y me parece que es un asunto que queda todavía por comprender, que en general nos hemos acostumbrado a una mirada naturalizadora, en la cual pasamos rápido y sobreentendemos que bueno, que sí, que hubo errores, que por cierto los hubo, que en fin, que entre la violencia, la AAA, la guerrilla, que la guerrilla no supo comprender el papel de la democracia, aunque fuera burguesa, parlamentaria, reformista, lo que fuere, que también cumplieron su papel los sindicatos, y etcétera. Y López Rega, pero de todos modos hay una cuestión que queda pendiente. Esto no alcanza para explicar
el salto que dio la Argentina y que, insisto, dimos los argentinos, porque me interesaría mucho subrayar que ni la guerrilla, ni la dictadura, ni los militares fueron actores aislables, que medio país se comprometía con uno o con otro de manera más sorda o de manera más abierta. No hay dos aparatos y por supuesto no hay dos demonios, eso ya está bastante dicho. Pero quiero decir que en ambos procesos ninguno de los dos fue el gesto unilateral de un actor que salió de quicio. Me parece que ambos actores en realidad condensaban una serie de voluntades, una serie de fuerzas actuantes, una constelación de actores sociales y políticos realmente amplia. Entonces, decía, me parece que en ese sentido hay muchas preguntas pendientes. El problema o el valor de poder de algún modo resolverlas es que en ausencia de alguna explicación, cuando este salto se nos convierte en algo difícilmente concebible, que nos cuesta representar en nuestras cabezas más allá del acto naturalizador, que no es sino negador, resulta efectivamente un hecho traumático. Lo que la Argentina sufrió en ese lustro fue un hecho traumático. No ha habido, no es común que las llamadas primaveras terminen de modo siniestro. No habrá sido feliz el desemboque de la primavera portuguesa, ni de la primavera checoslovaca, pero se entiende, podemos representarnos y entender qué fue lo que pasó en un final o en otro final. No me parece que sea así en el caso de nuestra primavera, y me parece que mientras permanezca como hecho traumático, permanece al mismo tiempo como amenaza oscura y como preocupación que debería concitar el interés de todos los que vivimos aquella época o tuvimos alguna participación en este periodo. Me parece que, decía, este es un valor particular del texto, el de permitirnos sondear en qué pasó en una de las alturas que alcanzó la Argentina, donde en realidad todavía falta mucha investigación, mucha recopilación. Por el otro lado, me parece que es también un libro, y debemos valorar de modo explícito la capacidad que tiene el texto para relevar la importancia de la política, no de la política como una expresión simplemente de intereses económicos o de grandes vectores de poder preexistentes, sino la política como un tejido fino donde intervienen, por supuesto, que los grandes factores de lo establecido, pero también interviene la iniciativa, la voluntad, el ingenio, la habilidad, la capacidad concreta de los actores para dirimir cuál será la dirección en la que se construya la historia. Me parece